Muy buenos días y muy buenas tardes a los hermanitos en Europa. Bienvenidos y bienvenidas, bellas luces crísticas, a un curso de milagros universal. Portal de luz y un espacio de transformación interior dirigido por Jesús y organizado gracias al amoroso servicio de hermanos y hermanas de distintos países, que somos uno solo. Por supuesto, también les damos la bienvenida a los hermanitos que nos están siguiendo por YouTube. Estaremos acompañándote en el soporte técnico. En el chat, Dinora López, y también estará en la transmisión de la mencionada red YouTube, desde Texas, Estados Unidos. Mi amada Berito Carabajal, desde Medellín, Colombia, y quien te habla, Jupi, desde Córdoba, capital de la República Argentina. Te invitamos, como cada sesión, a que enciendas tu cámara, así te incluyes totalmente en la experiencia, te unes a nosotros, fortaleces tu compromiso y te puedes mirar en el espejo de Dios, tal como eres, inocente and free, libre. Hoy nos acompaña el maestro Gregor Geismann, desde Alemania, y el tema que él ha elegido es este momento de estar vivo. Adelante, Gregor, maestro amado, el micrófono universal. Okay, thank you. Live long and prosper. And what you said, what was the topic? Este momento de estar vivo, or something like that. Is that right? What's happening, Veronica? Okay, I don't think the host want me to talk. Okay, now my mic is unmuted. So if you can repeat that, Gregor. Thank you, sorry. Okay, I love it that seeing all these stamps again on my screen. Me encanta, amo todas estas estampitas que veo aquí en mi pantalla. And I'm really impressed to see the whole gang of UCDMUniversal. Y estoy realmente feliz también de ver a toda la pandilla del grupo de Un Curso de Milagros Universal. So again, live long and prosper. That's what I learned on my last visit to Vulcan. Así que de nuevo, larga vida y prosperidad. Eso ha sido lo último que he aprendido. And again, greetings from Mr. Spock, of course. For Mr. Who? Oh, Mr. Spock. Okay. You've never seen Enterprises, right? No. Oh, you missed it. Okay. Okay, let's start with a short warm-up. Listo, vamos a comenzar entonces con un calentamiento cortico. Not becoming warm, but becoming silent. No es que nos vamos a calentar, sino que nos vamos a aquietar. Let's use the body for that. Vamos a usar, creo que unas frases que escribió Gregor para esto. And start with just feeling the body without effort, but as a whole now. Vamos a comenzar sintiendo el cuerpo, sin ningún esfuerzo, solo sintiendo. So not scanning through or from the bottom up, but just try to feel it as a whole. No vas a sentir como tu parte inferior y luego tu parte superior. Vamos a tratar de sentirlo como un todo. And be completely here in your posture.
y siéntete completo, siéntete uno con la postura que tienes en el momento. And try to feel the space that is taken up by the body. Y trata de sentir el espacio que ocupa el cuerpo. Just feeling the enclosed space from your being here, the enclosed space of the body. Trata de sentir ese espacio encerrado que es tu cuerpo, todo eso que hay dentro. So fully fill the space your body encloses. Realmente trata de sentir ese espacio que ocupa tu cuerpo. Just be here. Solo está aquí presente. And then start to feel outside the body. Y comienza entonces a sentir eso que hay afuera del cuerpo. Beyond the skin, into the surrounding space. Más allá de la piel, lo que hay a tu alrededor. And feel or imagine the space around you. Y trata de sentirlo todo. Imagina ese espacio que hay a tu alrededor. And the silence of the space that completely pervades you. El silencio del espacio que te permea completamente. And then see that there is no difference between the outside space and the inside space. Y mira si hay alguna diferencia entre el espacio allá afuera y ese espacio interno. There's one space pervading all of us. Solo se trata de un espacio que nos permea a todos y cada uno de nosotros. There's one space pervading you completely and all the brothers, all people, all stems being here. Un solo espacio que te permea completamente a ti, a tu hermano y a todas y cada una de esas estampitas que vemos hoy acá en esta reunión. There's one silence. Hay solo un silencio Where we all meet. donde todos y cada uno de nosotros nos encontramos. What we all are. Donde todos somos. No difference. No hay diferencia. And just listen into this silence. Solo escucha el silencio. And listen to the silence with every cell of your body. Y escucha ese silencio con cada una de las células de tu cuerpo. Beyond all sounds. Más allá de cualquier sonido. And listen to the silence with your skin and hair. There's only listening. Escucha ese silencio con tu piel y con tu cabello. Just listen. Solo escucha. With a great expectation. Sin una gran expectativa. But without expecting anything in particular. Sin esperar nada en particular. And be aware that you are doing something very important. Sé consciente de que estás haciendo algo realmente importante. But without any effort from your side. Sin ningún esfuerzo de tu parte.
There's nothing for which you have to make any effort. No existe nada para lo cual tengas que hacer un esfuerzo, For which you even have to fight. no hay nada que ni siquiera tengas que pelear. It's not only about pure presence. Se trata solo de presencia pura, Pure presence without any structure. presencia pura, sin ninguna estructura. This surrounding silence is completely empty. Ese silencio que te rodea está completamente vacío. There are no images, No existen imágenes, no shapes or contours, no existen formas o contornos, no ideas or concepts. no hay ideas ni conceptos. And don't hold on to any thought either. No te aferres tampoco a ningún pensamiento And don't follow any thought that arises in you. y no sigas ningún pensamiento que pueda venir a ti. And let even good thoughts just happen Deja que without following them. Deja que los pensamientos sencillamente se muestren y no los sigas. They too are an obstacle now. Que no sean un objeto, un obstáculo. Only the silence counts. Solo el silencio es lo que nos interesa ahora. And now listen to the silence behind the silence. Ahora escucha el silencio que existe más allá del silencio. Because here, in the essence of being, you are at home. Porque aquí, en esta esencia que eres, Here behind the silence behind the silence is a place of meeting with all your brothers. ahora aquí en el silencio, en ese silencio más allá del silencio, es donde nos encontramos con todos nuestros hermanos. It's a place where the Holy Spirit dwells. Es allí donde el Espíritu Santo reside. There's the center, the core, or the essence. Ese es el centro de la esencia. And in this silence, behind the silence, communication happens. Y en ese silencio, más allá del silencio, donde ocurre la comunicación With the one who is nameless. con aquel que no tiene nombre, With the essence, with Christ, with God. con la esencia, con el Cristo, con Dios. Where all names, all symbols disappear, where the one enters whom all names mean. Todos aquellos nombres desaparecen y se funden en uno solo. Here's communion. La comunión. Just receives the silence. Solo acepta, solo recibe el silencio, Like a bowl. como una esfera, And let the bowl disappear. Only the silence remains. una esfera que va desapareciendo, donde solo se queda el silencio. The silence is here. Ese silencio está aquí, It's tangible and it's present. es tangible en su presencia. The I may not step back. It is not, the I may step back. It's not needed.
Los ojos pueden hacerse a un lado, no los necesitamos. Just be the silence, the spaceless space of silence. Solo sé el silencio, ese espacio que no es espacio. The place of encounter. El espacio del encuentro. And in this infinity without any form, here's the eternal now. Donde esa infinidad que no tiene forma se vuelve eterna. Here's your timeless home. Aquí, ese es tu hogar sin tiempo. This moment of being alive, that's the topic today. Este momento de estar vivo, ese es el de lo que se trata la charla de hoy. And from this timeless home, we observe that this moment Y desde este hogar que no tiene tiempo, observamos este momento. and this particular formulation, that's not an inspiration of ascended masters given to me while taking a bath. Y esta inspiración fue algo que me llegó del maestro mientras estaba tomando un baño. I've used the phrase sometimes before. Y me ha pasado otras veces. It originally came from a website, somewhat strange website from Australia. Viene a veces como de un sitio web en Australia, un sitio algo extraño. They call themselves the Actual Freedom Trust. Se hacen llamar como la comunidad de la confianza actual. And when you first go to it, you get the impression it came from a group of well-meaning eccentrics. Cuando tú lo visitas por primera vez, te da la sensación de que ha sido construida como por estos bien conocidos y excéntricos. But somehow, for all its eccentricity or not so easy accessibility, it fascinated me. Y no sé por qué, de alguna razón, como que toda esta excentricidad capturó mi atención. So I said, just leave it up to my inner teacher as to what it's for. Y me dije en un momento, vamos a dejar que sea mi maestro interior el que me enseñe todo. Well, and this inner teacher leads me to one of my 361 favorite lessons. Y este maestro interior me llevó a una de mis lecciones favoritas. And you may ask, why not 365 favorite lessons? Y te preguntarás, pero ¿por qué no tienes 365 lecciones favoritas? Because the last 5 lessons of A Course in Miracles are all the same. Es porque las últimas 5 lecciones de Un Curso de Milagros son todas lo mismo. But my inner teacher leads me to the lesson 122. Mi maestro interior entonces me condujo a la lección 122. 122. Okay. What could you want? Forgiveness cannot give. Do you want peace? Forgiveness offers it. Do you want happiness? A quiet mind, a certainty of purpose, and a sense of worth and beauty that transcends the world? Do you want care and safety and the warmth of sure protection always? Do you want a quietness that cannot be disturbed, a gentleness that never can be hurt, a deep abiding comfort, and a rest so perfect it can never be upset? ¿Qué podrías desear que el perdón no puede ofrecerte? ¿Deseas paz? El perdón te lo ofrece. ¿Deseas ser feliz? Tener una mente serena, certeza de propósito y una sensación de belleza y de ser valioso que trasciende el mundo? ¿Deseas cuidados y seguridad y disponer siempre del calor de una protección segura?
Deseas una quietud que no pueda ser perturbada, una mansedumbre eternamente invulnerable, una profunda y permanente sensación de bienestar, así como un descanso tan perfecto que nada jamás puede interrumpirlo. Well, there are a number of terms that come up again and again in the course. Hay una cantidad de términos que aparecen una y otra vez en el curso. I just called them qualities of the reality. Y yo las llamo a todos estos términos las cualidades. It's like peace, happiness, peace of mind, meaning. Son la paz, la tranquilidad, el significado. Or worth and beauty, care, safety, protection. O palabras como belleza, protección, seguridad. Permanent, deep, abiding comfort, or unshakable rest. Un descanso que no puede perturbarlo, nada. A number of these qualities appear in the second part of the workbook. Una cantidad de estas cualidades aparece en el libro de las lecciones, en la parte de las lecciones. With the invitation to experience them now. Con la invitación a que las experimentes, a que las vivas ahora mismo. Today I will, it's often said then. Hoy te las ofrezco. It is about experience that reflects the truth or reality here in this world. Se trata de la experiencia, de la realidad, de lo que es verdadero. Or the experience of true perception of the real world in the course terms. Es como la verdadera percepción, la percepción real, según lo pone un curso de milagros. What is the goal of the second part of the workbook? ¿Cuál es el objetivo de la segunda parte del libro de trabajo, de ejercicios? And I notice that is very much about the feeling field. Y para mí, yo noto que se trata más como de el trabajo de campo. Not so much about understanding. No mucho acerca del entendimiento. Nevertheless, understanding is a necessary condition for the course objective. Aunque el entendimiento es un punto importante para el curso. But it is not a sufficient condition. Pero no es una condición o no es la única condición. By feeling, however, I don't mean emotions. Cuando digo sentimientos, no me estoy refiriendo a las emociones. For me, understanding has also nothing to do with thoughts. Y el entendimiento para mí tampoco tiene nada que ver con los pensamientos. Because emotions and thoughts are the building blocks for the ego thought system. Porque las emociones y los pensamientos son como esos bloquecitos de los que se construye el ego. Feeling and understanding goes much deeper. El entendimiento y la comprensión va mucho, mucho más allá. They form the basis or foundation of being here in this world. Son como las bases, la fundación de estar aquí en este mundo. So, for me, what is this moment of being alive? For me, Para mí, este momento de estar vivo, ¿de qué se trata? Para mí. let's do some practical test. Vamos a hacer un test práctico. Then it will be easier to experience the simplicity that is at stake.
Y es muy sencillo experimentar la simplicidad. Because that's precisely the problem with explanations of very simple facts or very simple procedures. Que la cosa con la explicación de procesos muy simples, The simpler, the more you need an incredible number of words. para lo simple, cuando tratas de explicar lo simple, es cuando más palabras debes usar. So that you don't get lost in the complexity. Entonces no te vayas a perder en la complejidad. And so let's briefly experience the sensory quality of being. Vamos por un momento un poquito a experimentar esto del ser. Perhaps this will become clearer if you try to look at an object or a scene in your immediate surrounding. A lo mejor es más sencillo si tratas de ubicar un objeto o una imagen de eso que te rodea. Just choose something you want to look at. Elige algo a lo que le quieras prestar atención. Let it be a picture, a lamp, a flower, a tree in the garden. Una imagen, una lámpara, un árbol en el jardín. Just pick it out. Solo escoge algo. And then focus to all the details of your chosen object. Y entonces te concentras en cada uno de los detalles de esa imagen que escogiste. Like a small child, explore the structure or the texture. Como hacen los niños. Explora la forma, la textura. And like a child, pay curious attention to all the little details. Como un niño, vuélvete curioso acerca de cada uno de esos detalles. You just want to experience this moment of being alive. Solo quieres experimentar este momento de estar vivo. And whatever you have chosen, feel the perfection. Lo que sea que hayas escogido, siente la perfección que hay allí, Or the beauty of the texture. o la belleza o la textura. Just in the details. Confía en los detalles, Just what is there. solo lo que hay allí. For example, if you look to a garden, forget about feeling what work is needed right now. Por ejemplo, si están mirando a un jardín, fíjate en qué trabajo necesita o requiere ese jardín ahora. Just pay attention to all the details you see. Presta atención a cada detalle. The beauty of the subtle shapes. La belleza de esas formas sutiles. And these tiny, wonderful details. De esos hermosos y pequeños detalles. Without any effort. Pero no hagas ningún esfuerzo. And now, if you have developed an attentive sensuality for your object, Y ahora, si ya has desarrollado una concentración bastante atenta a esos detalles, without any effort, then go one step further. sin hacer ningún esfuerzo, entonces ve un paso más allá. What does it mean to see the object? ¿Qué significa el prestarle atención o el mirar ese objeto? How does the eye see the object? ¿Cómo es que el ojo mira a este objeto? It's not about anatomy or the theory of seeing. No se trata de la anatomía o del proceso de ver.
It is more a question to your eyes itself. Es más como una pregunta de o hacia tus ojos mismos. Hello, eye, how do you collect the sense data? Como decirle, hola ojos, ¿cómo es que tú estás recogiendo todos estos datos? And how do you establish a context that is not there in reality? ¿Cómo es que tú haces para establecer esa forma que no está ahí en realidad? A connection with the object that you designate or give names to. Esa conexión que creas con ese objeto que tú pues, generas o creas o formas conexión. We're still talking to the eyes. Entonces vamos a hablarle a los ojos. How does the combination of colors and shapes become an independent object? ¿Cómo es que esa combinación de colores y formas se vuelve un objeto independiente? Or a particular scene? O una escena en particular. Well, it's not an intellectual exercise, it's experiencing. Bueno, no se trata de algo intelectual, se trata de experimentar. So don't think about it, explore, sense, experience it. Entonces no lo pienses, sencillamente explora, siéntelo, vívelo. And now we come to the simple question. Y entonces volvemos a la pregunta simple. How do I experience this moment of being alive? ¿Cómo experimento yo este momento de estar vivo? That, by the way, is a simple phrase at issue on the Australian website I mentioned. Y una frase, algo extraña, que encontré allí en esa página web australiana que les comenté. Which brought me to today's topic, this moment of being alive. Que me trajo al tema de hoy, este momento de estar vivo. That's really all it's about. So it's just what we may have just felt. Solo se trata de aquello que hemos escogido que sea. But let's make it applicable to everyday life. Vamos a hacer de esto algo que podamos aplicar a la cotidianidad, al día a día. You know, the course is quite often seen as a meditation path. El curso a menudo es visto como un camino hacia la meditación. To reach special states of mind. Para acallar de alguna manera tu estado mental. Or to get rid of suffering of any kind. Para poder deshacerte de cualquier tipo de sufrimiento. With a simple consequence. Con una consecuencia simple. That the application of the course often does not happen in everyday life. La aplicación del curso a menudo no es algo que sucede en el día a día. But only at special timeouts. Solo en ocasiones especiales. And after all, it's not about special states of mind. Y después de todo, no se trata de estados mentales especiales. Or the getting rid of special unfortunate experiences. Ni deshacerse de situaciones que no han sido placenteras. So these effects can be experienced in special timeouts, of course. Así que estos efectos pueden ser experimentados también en ocasiones especiales. Or in longer meditations. O en meditaciones muy largas. Or in sessions like this one. O en sesiones como esta en la que estamos. But why, if they are not sustainable? Pero entonces, ¿por qué no podemos sostener ese estado? When these effects don't arrive in the normal everyday life. Cuando es algo que nos afecta en la cotidianidad, en lo que hacemos en el día a día. Well, as you find in chapter 18, that is the section 7. Voy a
So, yeah. Voy a leer Translate. algo del capítulo 18. Nor is a lifetime of contemplation and long periods of meditation aimed at detachment from the body necessary. Capítulo 18, en la sección 7, el párrafo 4. Dice, no es necesario tampoco que dediques toda tu vida a la contemplación, ni que te pases largos periodos de tiempo meditando con objeto de romper tu atadura al cuerpo. But that does not mean, according to the Course, you may not meditate. Pero no significa, según el curso, que no medites. Back to the question, though. How do I experience this moment of being alive? Volvamos a la pregunta. ¿Cómo estoy experimentando este momento de estar vivo? Let's make it shorter, more in terms of the Course itself. Vamos a volverlo más corto en términos del curso. It sounds more familiar. Sí, suena más familiar. How do I experience this holy instant? ¿Cómo estoy experimentando este instante santo? First of all, it's important to understand or at least accept Después de todo, es importante aceptar también que es lo mínimo que es aceptable. this moment, this very moment that is happening now. Este momento, este preciso momento que está sucediendo ahora mismo, Is the only moment in which you are alive. es el único momento en el que tú estás vivo. And that's why it's a holy instant. Por lo tanto, se trata de un instante santo. There is no other moment. No existe otro momento. The past has no meaning now. It's not happening. El pasado ya no significa nada, no está sucediendo. And the future does not exist. Y el futuro no existe. There is no future. No existe futuro. Just this one moment of being alive. Solo este preciso momento de estar vivo. This holy instant. Este instante santo. And what is this moment about? ¿Y de qué se trata este momento? Let's remember from lesson 122, this passage. Vamos a recordarlo entonces con un pasaje del curso. Do you want a gentleness that never can be hurt, a deep, abiding comfort? ¿Quieres esta gentileza, este momento? And this is exactly the point. Este es el punto exacto. With sincere intention, enjoy and appreciate this moment of being alive, this holy instant. Con la intención más sincera que puedas, trata de disfrutar al máximo este momento santo. It's that simple. Es así de simple. You can use the perfection and the beauty of what you are seeing as a hook. Puedes usar como un anzuelo la perfección y la belleza de eso que estás mirando. Or what you are hearing. O aquello que estás escuchando. Here's this wonderful noise in the background. Hay un ruido maravilloso allá en el fondo. It's perfect. Y es perfecto. Enjoy it. Disfrútalo. Appreciate it. Aprécialo. It's this moment of being alive. Es este momento de estar vivos. And now it's silent. Y ahora, silencio. So appreciate the silence. Entonces, aprecia el silencio.
Appreciate your tasting, Aprecia el gusto, your smelling, tu sentido del olfato, your sensing. tus sentidos. Or experience your well-being in what is right now. Experimenta todo tu bienestar en lo que se manifiesta en este momento. Now, not yesterday. Ahora, no ayer. And not the anticipation of tomorrow. Y no te anticipes al mañana. That which is now. Solo aquello que existe ahora. Because feeling good yesterday means nothing if you don't feel good now. Porque haberte sentido súper bien ayer no significa que te vas a sentir súper bien ya. And the anticipated well-being of tomorrow, that's a waste of this moment of life. Y anticiparte a lo que vas a sentir mañana es una pérdida de tiempo ahora. So the starting point is always here. Entonces, el punto de inicio es siempre ahora. In this moment in time, and at this moment and in this place. En este momento en el tiempo, en este momento en este espacio. And if you missed it this time, y si te perdiste de este momento, you have another chance right away. tienes otra oportunidad al instante. Life is excellent at giving you such opportunities. La vida es un medio excelente para darte este tipo de oportunidades. So just ask the question, how do I experience this holy instant? Entonces pregúntate, ¿cómo estás experimentando este instante santo? Well, the world doesn't really care if you are happy and meek. Bueno, pues al mundo realmente no le importa si tú estás feliz o no. Or living in peace and with ease. O si estás viviendo en paz o si estás tranquilo. Or free from sorrow and wickedness. O si no tienes ninguna tristeza ni ninguna debilidad. It's your choice. Es tu elección. It's all about your intention. Solo se trata de tu intención. Which path do you want to walk in this moment of being alive? ¿Por qué camino quieres caminar en este instante de estar vivo? The path of deep well-being and gentleness? ¿Es el camino del bienestar y la gentileza? Because the last lesson says, this holy instant what I give to you. Porque la última lección nos dice, o sea, este instante santo, ¿qué es lo que te da? Are you willing to use this moment with sincere intention to enjoy and appreciate the holy instant? ¿Realmente tienes la voluntad de vivir este instante santo con lo mejor que puedes? And to do so anew in every moment? Y para usarlo en cualquier momento. For the entire duration of your being here in the world? Por toda la duración que tengas tú en este mundo. Oh, for the entire duration, just wait a minute, I have to think about that. Entonces, como que, ¿qué? ¿Por todo lo que este cuerpo vaya a durar? Bueno, no sé, déjame pensarlo. But that's the question. De nuevo la pregunta. Well, this is not about emotions. Esto no se trata de emociones. Or euphoric hurrah. O como preguntas, quejas, reclamos. It's not about loving and caring specialness. No se trata de llevar o de cargar
especialidad. That gives you a brief sense of well-being. Que te daría, lo cual te daría un momento muy corto de bienestar. Well, you achieve the goal at hand when you minimize the fearful, the vicious, and the sad emotions. Tú realmente logras como sentirte bien un momentico cuando minimizas un poquito el sufrimiento, las emociones. In other words, the so-called bad emotions. Lo que llamamos de alguna manera emociones malas. And Y by minimizing the special loving and compassionate emotions as well. cuando minimizas también todas esas ideas de compasión, amorosas. That means the so-called good emotions. Lo que llamamos las buenas emociones. We are not talking about emotions. No estamos hablando de emociones. And by maximizing the unconditional or fundamental well-being at the same time. Tampoco se trata de maximizar el bienestar que experimentas. As well as your permanent gentleness. Se trata de tu permanente gentileza, esa gentileza que puedes sentir en todo momento. Because that's not emotion, that's basic of your being. Que eso no es una emoción, es algo básico de lo que eres. It's beyond or below your bad and good emotions. Eso va más allá o de alguna manera está como por debajo de eso que llamas bueno o malas emociones. And of course, two questions automatically arise. Después de esto, dos preguntas automáticamente se vienen a la mente. What does it look like in purely practical terms, or say, how do I do this? ¿Cómo se experimenta esto realmente? Eso que dices, ¿cómo hago yo esto? And the second question is, what if I feel pretty lousy at this moment? Y la otra pregunta es, pero ¿y si yo me siento en este momento como que, no, como sin ganas ahí? The procedure is quite simple. El procedimiento es bastante simple. In fact, it is clearly and plainly written in the course. De hecho, está ahí explícito en el curso. Well, I found a simple form of that, what I said about the procedure in these lessons. Yo encontré una forma bastante simple para identificar esto de lo que estamos hablando en las siguientes lecciones. Just a few. Solo algunas. It's 29, 68, 100, 102, 104, 109, 124, 127, 129, 139, 151, 152, and 153. Can you repeat that and please translate it, Veronica? Well, okay, I put it in Spanish words into chat. Ok, gracias, thank you. Gregor muy amablemente lo puso en el chat para mí. Mi memoria no alcanza para tanto. Y son las lecciones 29, 68, la 100, la 102, la 104, la 109, 124, 127, 129, 139, 151, 152 y 153. Well, in addition, you find it in the instruction for the sixth repetitions. También en adición, esto lo puedes encontrar en And the instructions for all lessons of the workbook. en las 2. instrucciones para seguir o trabajar las lecciones del libro. And what does it say? ¿Y qué se nos dice allí? Exactly, you are right. Exacto,
tú estabas en lo correcto. You know that because it says hourly repetition of the practice of each of these lessons. Nos dice que practiquemos al menos cada hora esos ejercicios que se nos presentan en las lecciones. Meaning every hour. Y significa cada hora. And additionally, I found in lesson 39 Adicionalmente, yo encontré que en la lección 39, just 3 or 4 times an hour. que leerla por lo menos 3 o 4 veces cada hora, Or more often if possible. o incluso más si es posible. And in lesson 20 it says twice an hour. Y en la lección 20 dice 2 veces cada hora. In 73 you feel several times an hour. Y en la 73 te dice varias veces cada hora. In 93 at least hourly. Y la 93 dice al menos cada hora. So what does all this tell us? Pero entonces, ¿qué es lo que todo esto nos está diciendo a nosotros? This very simple procedure, Un procedimiento bastante simple. just pause regularly and as often as you can think of. Tómate una pausa para, tan a menudo como te sea posible, Be present, mindful and aware. y está ahí, presente, consciente. Be fully here and now. Está en ese momento, presente, completamente. And ask yourself, how do I experience this holy instant? Y pregúntate, ¿cómo estoy experimentando este instante santo Or this moment of being alive? o este momento de estar vivo? And then experience the deep fundamental well-being of so being. Y entonces puedes experimentar o trata de experimentar 100% ese sentimiento de estar vivo, completamente vivo. And the gentleness that never hurts. Una gentileza, un sentimiento que nunca habías experimentado. Or some other quality of reality that triggers resonance in you. O cualquier otra cualidad que te dispare o que conecte contigo. Be it, for example, deep peace, safety, security. Puedes decir algo como paz profunda, seguridad absoluta, Worth and beauty, stillness, unshakable rest. palabras, belleza, una paz que no puede perturbarse. Let's make it more simple. Vamos a hacerlo más simple aún. Just feel good. Solo siéntete bien. And after a while of practice, just feel perfect. Y después de un tiempo de estar practicando, solo siéntete perfecto. Regardless of whether the shit is hitting the fan right now. Sin importar si hay un mierdero, si estás viviendo un mierdero en este momento. And if it is hitting the fan right now, what then? Y si eso es lo que está ocurriendo en este momento, entonces, Or you are just far from well-being, si es que a lo mejor te estás sintiendo tan alejado de sentirte bien, that was the second question, yeah. entonces aquí hay una pregunta, otra pregunta. One could make a whole series of sessions out of this now. Podemos hacer una infinidad de sesiones para hablar de lo que nos vamos de este tema. Let's take the example from the course
the quick restorative from chapter 30, the decision rules. From what book again? Restorative? The quick restorative. Okay. That's the term, or that's the term over there, the quick restorative. Podemos entonces como hacer unos ejercicios de un libro que se llama algo así como en la recuperación rápida o la restauración rápida. That's the third decision rule, and you apply it as soon as, let's say, the fan. No, the shit is hitting the fan. That was the right term, right? Como la tercera regla es como es una decisión de algo cuando está, es como una regla que hay ahí donde tú decides cómo actuar cuando sientes que tu vida está desordenada. So it's let's say, it's a quick correction. Es una corrección que sucede rápido. Just say to yourself, I have no question. I forgot what to decide. Solo te dices a ti mismo, no tengo ninguna pregunta. Me olvidé de lo que tenía que decidir. And the context here is that you are constantly asking questions internally. El asunto aquí es que tú estás constantemente preguntándote preguntas internamente And giving yourself the answers. y respondiéndote a ti mismo. What do I have to do next? ¿Qué tengo que hacer? Why is this guy looking so stupid? ¿Por qué esta persona parece como tan idiota? How should I deal with this situation? ¿Cómo puedo lidiar con esta situación? And how am I supposed to handle that now? ¿Cómo es que voy a manejar esto? And why isn't this damn bus not coming? ¿Y por qué es que el bus que estoy esperando no aparece? Well, you know the standard answer if you are a course student to questions, what do I do or what should I do to anything, triggers anxiety, rage, fear or something like that. Como un estudiante del curso, tú ya sabes qué responder a esto cuando te estás sintiendo con ansiedad, cuando tienes miedo, cuando estás enojado, cuando tienes este tipo de emociones. You heard it very often. It sounds, turn it over to the Holy Spirit. Muy a menudo, entonces te respondes, entrégale al Espíritu Santo. And that's right, because he, your inner teacher, will answer. Y eso está muy bien porque tu maestro interior es quien te responde. In whatever form, don't put him there. En la forma que sea. And that's a problem. Y ahí tenemos un problema. His answer does not fit your question in most cases. Porque esa respuesta, en muchas ocasiones, no te gusta. And that makes trouble. Y entonces te genera problemas Up to rage. o rabia. Or mostly you have already given your own answer. Muy a menudo también tú te das tu propia respuesta. And that makes fear. Y entonces eso te da miedo. Just a stupid example. Un ejemplo algo bobo o tonto. If you ask me, since when you don't beat your dog anymore? Cuando me preguntas, ¿desde hace cuánto tú ya no le pegas a tu perro? I will answer, I don't have a dog at all.
Yo le respondo, yo no tengo un perro. That makes you angry Y entonces eso te da rabia. because it's not an answer to your question. Porque no es la pregunta, no es la respuesta que estabas buscando. Or you have already given yourself some horror ideas as an answer. O a lo mejor ya te has respondido una infinidad de cosas. And that is scary. Y entonces eso asusta. Or you ask the Holy Spirit, Pero le preguntaste al Espíritu Santo, why am I in pain? ¿por qué tengo dolor? ¿Por qué estoy sufriendo? Why am I suffering? ¿Por qué sufro? When these are all illusions. Cuando todas estas son ilusiones, What exactly do I have to do to get rid of that? ¿qué es lo que tengo que hacer exactamente para deshacerme de eso? And he doesn't answer with a prescription. Y él no te va a responder como si fuera una prescripción. At best, you are disgruntled or disappointed. Y entonces tú te sientes como un poco decepcionado. At worst, you are pissed off. Si al principio te enojas, So then erase your question. entonces es ahí donde te llega esa pregunta. I have no question. I forgot what to decide. O esta frase es, no tengo ninguna pregunta. Me olvidé de lo que tenía que decidir. So now you can ask the meaningful question. Entonces ahora te puedes preguntar una pregunta con todo el sentido. With the objective to reach a neutral emotional state. Para alcanzar un estado emocional. And then look a little closer at what's bothering your well-being. So, Gregor, can you repeat that? Pardon? Can you repeat that, the last sentence? No. Because, No. okay. 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 Look a little closer at what is bothering your well-being. Okay. Entonces la pregunta era como que, ¿qué has hecho como para alcanzar ese estado emocional? Y luego entonces tú miras de cerca, ¿qué es lo que hace que te sientas de esa manera? Because you can't do it when feelings are really running. No puedes lograr algo de esto cuando tienes una cantidad de sentimientos por ahí rondando. So, and if you are persistent, that means you want to hold on to your discomfort. Cuando tú eres persistente y te aferras a esa sensación de no confort, then in the third chapter 30, in the first section, there are the decision rules 4 to 7, especially for this case. entonces vamos a la lección 30, donde se nos orienta acerca de qué hacer cuando nos estamos sintiendo de esa manera. I will list them in the sequence as they apply to the problem. Oh, my mom is making such a big noise in the background. Can you repeat that again? Sorry. Enjoy the noise in the background. Appreciate it. And list, no, I will list the decision rules in the sequence as they apply to the problem. Ok, le pedí disculpas a Gregor y a todos ustedes porque mi mamá está haciendo bastante bulla por allá atrás y no me dejó escuchar bien la respuesta. Entonces él dice que va ahorita a hacer, listar lo que podemos hacer. So I take it all together. Let me see. Okay, it starts with at least I can decide I do not like what I feel now. Nos dice entonces,
por lo menos puedo decidir que no me gusta como me estoy sintiendo ahora. And so I hope I have been wrong. Por lo tanto, espero haber estado equivocado. I want another way to look at this. Quiero ver esto de otra manera. And perhaps there is another way to look at this. Tal vez hay otra manera de ver esto. What can I lose by asking? ¿Qué puedo perder con preguntar? And now I can turn with a meaningful question to him, to the Holy Spirit. Entonces ahora puedo volverme al Espíritu Santo y preguntarle una pregunta con sentido. So I will not go into more detail now. It's worthwhile to read into yourself. Ya no vamos a ir a más detalles porque lo que debes hacer es leer dentro de ti. And of course, there are more, or there are plenty of other ways to deal with discomfort. Claro que hay muchas otras formas para lidiar cuando uno se está sintiendo bien. For example, if you don't feel well, you have something to look at. Por ejemplo, cuando tú no te estás sintiendo bien, ahí tienes algo que mirar. Figure out what it is. Trata de entender de qué se trata, de qué es. What happened between the last time you felt good and now? ¿Qué pasó desde que te sentiste bien la última vez y en este momento? When was the last time you felt good? 5 minutes ago, 5 hours ago? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste bien? ¿Hace 5 minutos? ¿Hace 5 horas? What happened to end the well-being? ¿Qué pasó con eso, con ese bienestar? Oh yes, this dirty hunchback said this and that. Y entonces te dices, ah, sí, fue que pasó esto, ay, sucedió aquello. Or she once again did not do this and that. O a lo mejor fue que no quieres hacer esto o aquello. Or what I wanted was actually O a lo mejor lo que quería fue que, or I have again not whatsoever. o otra vez, And so on and so on. y así te vas yendo y te vas yendo. Do not go back to the childhood. No vuelvas a la niñez. Let's say something like a hint or a rule. It's enough to yesterday afternoon at most. Vamos a, es como hay una frase que dice como que ya fue suficiente lo que pasó ayer en la tarde. And once you have identified this specific moment from which your well-being was affected, you have an easy option. Una vez que tú logras identificar qué fue lo que afectó ese bienestar que sentiste, Because you can ask, should this silliness really be able to take away the well-being? entonces te preguntas, ¿realmente esto que estoy viendo, como esta tontería, puede llevarse mi sensación de bienestar? Could this silliness take away the joy and the appreciation of this single moment of life? ¿Puede esta tontería realmente llevarse esa sensación de lo que es este momento? Because remember, this moment of being alive is the only moment that exists. Porque recuerda, este momento de estar vivo es el único momento que existe. And when you recognize the silliness for what it is, Cuando realmente puedes ver la tontería que era, usually it's just a habit, a reactive response. usualmente es un hábito, una respuesta reactiva a algo. And you usually feel good again. Y logras volverte a sentir bien de nuevo. And you have a purposeful hint to watch for the next time. Y entonces de esa manera tienes un propósito, el cual observar o en el cual persistir para la próxima vez.
So the incident doesn't lead to the same result again. Si de esa manera, lo que sea que pase no te va a llevar a repetir lo mismo. This is called nipping it in the bud. What? You know the term? No. I didn't know it either before, but I know nipping it in the bud. It's hard to describe. I know the German expression im Keim ersticken, but I don't know the Spanish one. Nipping, okay. Es algo como esta frase que dijo Gregor, o esta, no lo conozco, él dice que al principio tampoco la conocía, que es algo muy difícil de explicar, como con palabras, y según como lo entiendo, es como, Let's say stopping it before it arrives, or something like that. Es como tú eres capaz ya entonces de detener algo que aún no ha pasado. So that's a simple question. How am I experiencing this holy instant? Vuelvo y te pregunto entonces una pregunta muy simple. ¿Cómo estás experimentando este momento santo? Or this moment of being alive? O este momento de estar vivo. The funny thing is you can do it in any situation after a little practice. Lo mejor de esto es que puedes usarlo en cualquier situación. You can do it in the bus or in the car or at the train station. Puedes hacerlo mientras tomas un baño o en el carro o si estás en la estación del metro. Or while gardening or cooking, you hear it in the background or in the middle of a conversation even. Incluso en medio de una conversación o mientras estás arreglando el jardín o con el ruido que escuchas de fondo. Simply because it's not a timeout. Simplemente porque el tiempo no se ha acabado. It's not something you prepare for. It's now, here, in this moment of life. No es algo para lo que tú te preparas. Es algo que vives en este momento, en el aquí, en el ahora. It's application now. Es una aplicación, o sea, es algo que aplicas ya en el momento. Well, asking this question and looking how you feel is not the actual method. Preguntarte esta pregunta de cómo te sientes en el momento no es como el método realmente. Let's say you ask this question hourly, twice an hour, 4 times an hour, whenever it comes to mind. Vamos a decir que tú te preguntas esta pregunta tan a menudo como puedas, 1 vez cada hora, 2 veces cada hora, tan a menudo como sea posible. With the goal of permanent, fundamental well-being and gentleness. Con el objetivo de obtener un bienestar, una sensación de bienestar permanente, de esa gentileza que buscas. That's not the real method. That is what you do beside. No es el método real, es como una ayuda que tienes ahí. Because that is not the practice of constant forgiveness. No hay como una práctica del perdón constante. The method that is forgiveness, constant forgiveness, is to cultivate. Oh, let's start. The method that is forgiveness is to cultivate a permanent well-being in this moment. El método hacia el perdón entonces es cultivar ese bienestar en el momento presente, cada instante. It is to enjoy and appreciate this moment of being alive permanently. Se trata de regocijarte, de disfrutarte permanentemente el ahora. With the goal of the true perception of the real world. Con el único objetivo de obtener
la percepción verdadera en este mundo. Because there is no longer a doer who asks questions. Porque ya no existe esta dualidad que hace preguntas. That's a matter. That's a reason. I think it was the first session I did. I said that forgiveness is nothing what you do. Is that what you are? Creo que fue como de las primeras sesiones que hice, donde les decía que el perdón no es algo que tú haces, es lo que eres. Well, but in the meantime, ask the question: how am I experiencing this holy instant? Sin embargo, pregúntate ahora mismo cómo estoy experimentando este instante santo. Now you have a lot to do, and so we can end this session. Entonces ahora los dejo, tienen mucho para hacer y así terminamos esta sesión. It was just some homework for you until the next session. Es solo una tarea que les dejo hasta que nos volvamos a encontrar. And I thank you for being here. Y les agradezco muchísimo por estar aquí. Thank you. Gracias. Gracias, amado Gregor, quedamos, por supuesto, comprometidos con estos pasos que nos indican. Gracias por recordarnos la eternidad del momento presente. Así que yo lo tengo mis lecciones anotaditas y le daré curso a la práctica. Muy Thank amable. you, our beloved Gregor. We are committed to keep practicing, to do our homework. Thank you. Vino amada Benito, gracias como siempre por su impecable servicio. Gracias a los hermanitos y hermanitas de YouTube. Te recordamos nuestros espacios y por supuesto te invitamos a participar en ellos. Todos los días a las 7 AM tenemos la enseñanza y práctica de la lección del día. Esta semana con los maestros Nelly Milagro y Jorge Becerra. Y te invitamos muy especialmente esta tarde a las 7 PM con la amada maestra Catalina Díaz desde Bogotá y el tema Ser o no ser. Todo en horario de Colombia, por supuesto. Y ahora te invitamos a encender tu cámara y a disfrutar de esta bellísima sesión de luz para integrar todo lo que el maestro nos legó en esta sesión.